En esta audioclase vamos a desarrollar una reflexión respecto a la identidad en adolescentes vista desde el cuestionario desiderativo. El cuestionario desiderativo, para aquellos que no conocen, es un test proyectivo verbal, en donde a través de una pregunta y luego una argumentación respecto al objeto elegido, se pueden evidenciar elementos que se asocian a el nivel de fortaleza yoica, el de integridad yoica, la capacidad defensiva, el estilo defensivo, aspectos ligados a las ansiedades y a los temores y a los aspectos rechazados del mundo interno del sujeto. Puede administrarse a partir de los 5 años, obviamente también sin límite superior de edad. Por lo tanto, siempre es importante su inclusión en la batería. Si decimos dónde debería ubicarse, bueno, hacia el final. En realidad siempre se debe comenzar una batería por los test proyectivos gráficos, más allá de cuáles, bueno, el HTP sabemos que siempre está incluido, Bender y desiderativo. El desiderativo sería un test de psicología profunda, al igual que los test de láminas como el TAT, el CAT en niños y el TRO. Por lo tanto, también una batería completa siempre debe incluirlos. Bien. En este material se trata de el protocolo de una adolescente de 19 años, o sea, ya promediando la adolescencia. El motivo de la evaluación era una orientación vocacional. Sabemos que la orientación vocacional, cuando hay dudas respecto a la elección de carrera y de ocupación, muchas veces filtra aspectos relacionados a la autoestima, a las dificultades para seguir, digamos, cortar con las dependencias familiares e ir a armar un proyecto de vida propio. Por lo tanto, el tema de la identidad está muy comprometida. Tomando el concepto de identidad, la identidad es algo que empieza a definirse ya hacia el finales de la adolescencia. Esto es, donde el eje de gravedad del sujeto está en el sí mismo, en su sentimiento de autorrealización y bienestar interior, el saber qué es lo que desea y hacia dónde quiere dirigirse. Muchas veces esto no se consolida. La identidad va surgiendo a través de todas las identificaciones que el sujeto ha recibido desde su nacimiento hasta el momento presente. Obviamente las identificaciones primarias a los padres y personas significativas del entorno familiar, luego sigue también las identificaciones a profesores, más en la adolescencia a los padres, todos digamos aquellas personas que figuran como referentes. El desiderativo es muy sencillo en cuanto a al material que se trabaja, es simplemente verbal. La pregunta a realizar al evaluado es la siguiente: si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más le gustaría ser? Justamente a partir de ahí, la respuesta puede estar referida a cualquiera de las categorías tales como animales, objetos, animados o inanimados, vegetales, a elección del sujeto. En general, cada objeto elegido va a dar cuenta un poco de la autoimagen, digamos, del punto de valoración, por ejemplo, en las catexias positivas, que son las primeras que tomamos, qué es lo que la persona valora, qué es lo que desea para su vida, y en caso de no ser persona, cuál es el medio, digamos, cuál es el elemento desde el cual se siente mayor identificado. En el caso de este material, ustedes podrán ver, mejor desarrollado en la parte escrita, cómo hay un poco de inconsistencia. Por ejemplo, le cuesta mucho la primera catexia, que es la 1 más. Elige cualquier animal, primero dice cualquier tipo de cosa que viva bajo el mar. Pez, pulpo, tiburón o delfín. Después elige el tiburón y aclara un tiburón no carnívoro porque es imponente. Y es muy interesante la frase que usa esta persona, ¿no es cierto? Esta joven porque es de sexo femenino, porque no pasan desapercibidos y porque son imponentes por fuera y vacíos por dentro. El vacío por dentro se refiere a que no tiene dientes. Ya el hecho de elegir un tiburón también indica, igual que elegir un cocodrilo, un león u otros animales, implica también algún elemento de agresividad que, bueno, después la argumentación habrá de decir si esas tensiones instintivas pueden canalizarse adecuadamente. En la catexia 2 elige un metal, un tipo de metal que tiene que ver que energético, platino plata porque es, digamos, ciertamente valioso.
En la segunda catexia elige un tipo de metal. Dice, porque me gustan los metales, por afinidad. Dice un tema energético, un metal importante como el platino o la plata. En la tercera catexia elige una planta. Luego, ante la inducción de qué tipo de planta, dice un jazmín, porque me gustan, son lindas, un tema estético. Las catexias positivas vehiculizan entonces dentro de la identidad cuál es el sistema de valores, qué es lo que la persona valora y desde cuál se siente, digamos, afín. Elige generalmente objetos que tienen que ver con lo estético, imponentes por fuera, valiosos o importantes. Y después en la catexia 3 más, cuando dice un jazmín, porque son lindos, por un tema estético, argumenta también, me moriría pronto ahora que lo pienso. Es decir, en este test, que tiene muchos elementos de análisis, realmente es muy amplia la base de observaciones que puede realizarse, estamos haciendo como una selección, podemos ver permanentemente la autorreferencia. La autorreferencia, al decir porque me gustan o argumentar desde un criterio subjetivo, simplifica una falta de objetividad y un regirse más desde la lógica personal que desde la lógica formal. A mayor veces, digamos, no se debería presentar en general en ningún caso, siempre implica una mayor debilidad del yo. Afecta a un mecanismo que tiene que ver con la identificación proyectiva, es decir, no se puede elegir un objeto por sí y valorarlo objetivamente, sino siempre está atravesada desde el narcisismo por el propio criterio. Esto también afecta a veces a la capacidad discriminatoria, sobre todo, por ejemplo, cuando en la 3 más la persona dice, bueno, pero ahora que lo pienso me moriría, entonces ese objeto que era valioso, tenía cierta estética, ahora es un objeto débil y frágil. Todo esto nos permite pensar que hay elementos de fragilidad en el grado de fortaleza yoica. Esto afecta obviamente el sentimiento autoestimativo, la autoimagen. En las catexias negativas, la pregunta que se hace es, si no fueras persona, ¿qué es lo que menos te gustaría hacer? Esto permite ver y sacarse, en el caso del evaluado, eliminar aspectos de su mundo interno que no son agradables y que son temidos. En este caso, obviamente acá, ¿qué sería lo importante? Elegir elementos con cierto grado de negatividad, pero que no sean ni altamente malignos o con maldad o altamente agresivos, pero tampoco elegir objetos que tienen cierto valor desde el consenso cultural. Por ejemplo, un edificio, la argumentación es porque es estático, es correcto, pero a la vez también después agrega, aunque vive mucha gente, entonces es decir, este edificio que era algo para descartar, de repente genera una ambivalencia. Lo útil de lo inútil. La planta, que es la segunda catexia negativa, obviamente también otra vez con inducción dice la rosa, dice ¿por qué odio las rosas? La persona da un argumento pero no habla de la rosa en sí mismo, sino de lo que un sentimiento respecto a ese objeto. Después asocia que había unas rosas en la casa de la abuela y que bueno, que las odia porque son lindas pero que a la vez te pinchan. Todo el tiempo esta ambivalencia que en realidad es fallas en la segunda disociación instrumental, esto es discriminar dentro del mismo objeto lo esencial de lo secundario, lo bueno de lo malo. Esto genera una ambivalencia, una indecisión y obviamente afecta la capacidad de acción y defensa del yo. Finalmente descarta un perro, que en general suelen ser objetos valiosos y destacados, y los descarta porque no saben, dice que no sirven para nada, siento que molestan, lo cual también es altamente proyectivo. En síntesis, a la luz de este protocolo, podemos ver un déficit en la fortaleza yoica, que por supuesto afecta a la identidad ocupacional, que era la que se estaba trabajando en ese momento.